Hola mis hermanos, acá estamos con un nuevo video y hoy queríamos reflexionar y hablar un poco de lo que es el amor. Para, para hablar un poco del amor, primero tenemos que decir que Dios es amor, que Jesús vino a darnos su amor, que a través del Hijo, del amor del Padre y del Hijo, nosotros podemos llegar a lo que sería nuestra salvación. Y a través del amor de nuestro Dios, amar a los demás. Pero para poder amar a los demás tenemos que saber qué es el amor. Y primero vamos a hablar del amor conyugal, del amor en pareja, y después vamos a ir dilucidando lo que Dios nos pide para nosotros, qué es y cómo debemos amar. En el amor conyugal, nosotros, en el amor matrimonial, cuando dos personas se brindan amor mutuamente y se comprometen ante Dios a llevar una relación y que en esa relación formar una familia y tener hijos, esa es, digamos, una de las primeras bases que tiene el matrimonio, de formar una familia. Allá en el libro del Génesis, la primera orden que le da Dios a Adán y Eva, les dice: sean fecundos y multiplíquense. Es decir, que le está dando la orden de que puedan engendrar. Le da la potestad a un hombre y a una mujer de engendrar. Y esa potestad está dada a un matrimonio, aquel matrimonio que es hombre y mujer. Es una relación binaria de un hombre y de una mujer. Y si yo tengo que hablar de asociación, estoy diciendo que es hombre y mujer. Y la asociación no es mujer con mujer, ni hombre con hombre. Es hombre con mujer. Bien, ahora, el amor que se tiene que brindar la pareja, primeramente el amor seguramente comienza con la etapa que llamamos de enamoramiento. Y acá es donde la mayoría de los matrimonios fracasan, en el sentido de que se va el enamoramiento y se piensa que se fue el amor, cosa que es algo erróneo, porque el enamoramiento es algo físico y químico que pasa a nuestro cerebro. Acá atrás tenemos una glándula que se llama amígdala, no la amígdala de la garganta, sino que es la amígdala cerebral que rige todos los sentimientos de las personas, tanto el odio como el amor. Bueno, mal llamado amor. Vamos a hablar de el sentimiento del enamoramiento. ¿Eso qué significa? Que cuando a mí me pasa algo con una persona, siento cosas que por otra yo no siento. Mariposas en la panza y demás cosas. Lo que pasa cuando uno está enamorado es que la parte frontal del cerebro deja de funcionar. Es decir, como que queda adormecida en la etapa de enamoramiento. Y lo que yo veo de esa persona es todo lo bueno, pero no veo lo malo de esa persona. Bueno, todos creo que alguna vez nos enamoramos y nos damos cuenta que nos pasan cosas con esa persona. En el sentido de que yo veo todo hermoso en ella y no veo nada malo. Vivo para ella, sueño con ella,
y estoy pensando todo el día en ella. Eso sería una etapa de enamoramiento y que mi cabeza no está funcionando al 100% porque está adormecida. Para dar un ejemplo y que se entienda, suele pasar, por ejemplo, sobre todo en las chicas que son más susceptibles a enamorarse y generalmente del mismo hombre. Por ejemplo, cuando muchas chicas están mirando a un mismo chico y se empiezan a hablar entre ellas, y es hermoso, y es fuerte, y es esto y lo otro, y todas están suspirando por esa persona, por ese chico. Pero cuando ese chico está haciendo algo malo, cuando están en la etapa de enamoramiento, estas chicas no lo ven. El chico puede estar cagando, perdón por la palabra, matando a trompada a otro chico sin el otro haberle hecho nada, y las chicas dicen, ay, pero mira qué fuerte que es, qué hermoso que es, mientras que no ven lo que está pasando realmente, que ese chico está sufriendo por aquel del que están enamorados. O cuando una persona aquel enamorado tiene los pelos todos revueltos, re mal peinado o mal vestido, y a ellas les encanta cómo está vestido así. Cosa que si ven ese mismo peinado y esa misma ropa en otra persona, lo estarían criticando. Pero como está en su enamorado, está todo bien para ella. Bueno, y ejemplos podemos dar varios, pero no es eso para que fue hecho el video. Lo que estamos diciendo acá es que hay una etapa de enamoramiento donde la parte prefrontal no está funcionando. Y no estamos viendo el defecto de la otra persona, sino que estamos viendo todo lo bueno o todo lo malo lo vemos bueno. Es por eso que la iglesia recomienda que uno se case al año y no a los 6 o 8 meses de haber conocido a esa persona, porque se puede estar casando en la etapa de enamoramiento. Y en la etapa de enamoramiento uno todavía está viendo las cosas buenas. Cuando pasa el enamoramiento y la parte frontal empieza a funcionar, ahí ya empezamos a ver todas las cosas malas que antes no veíamos. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. El enamoramiento se va enfriando y estamos viendo todo lo malo que antes no veíamos. Es por eso que en esta etapa unas personas, una pareja, unos novios, no tuvieran que casarse en esta etapa. Tampoco convivir juntos, se sobreentiende. Bien, entonces, cuando una persona se basa en este sentimiento de enamoramiento, pasa que si uno se basa en el sentimiento del estar enamorado, si yo estoy en mis 20 años de vida, después de los 20 años, yo tengo 20 años de vida y en esos 20 años yo me enamoré de 5 mujeres y yo me baso por ese sentimiento, voy a tener que estar con suerte, ¿no? Que si a mí esas chicas me dan bola, vamos a decir, voy a tener 5 mujeres en mi vida porque me enamoré de cada una de ellas. El estar enamorado no significa que la esté amando. Una cosa es amar y otra cosa es estar enamorado. Por eso uno tiene que diferenciar lo que es el amor del enamoramiento. Para que vayamos viendo lo que es amor de lo que es el sentimiento del enamoramiento. Si yo tengo que amar a Dios y no sé lo que es amar, entonces si yo me tengo que enamorar de Dios para amarlo, yo tengo que esperar sentir algo por Dios
sentir algo en mi cuerpo, en algo, para poder amarlo. Es decir, que me tengo que basar en los sentimientos para amar a Dios. Y eso no es la doctrina católica. Nuestra doctrina no se basa por sentimientos, sino se basa por creencias, y el amar tiene que ver con las obras, no con el sentimiento. ¿A qué voy con esto? Puede pasar, y generalmente pasa cuando uno se convierte a Dios, es que empieza a sentir lindo. Empieza a sentir el corazón prendido fuego. Cuando va a la iglesia, cuando va al Santísimo, siente algo distinto a lo que sentía antes. Y eso te hace a que uno siempre esté buscando eso, porque eso es lo que a uno le gusta. Pero ¿qué pasa cuando uno deja de sentir eso? Cuando ese sentimiento desaparece. Entonces tú ya dejaste de estar enamorado por Dios. Lo que no quita que tú sigas amando a Dios. Tú tienes que seguir amando a partir de las obras, por más que no sientas nada a través de los sentimientos. Dicho de otra manera, a Dios se lo ama por lo que es y no por lo que te da. Ciertamente, cuando uno pasa por una cierta experiencia, aparecen cosas que a uno lo llena, lo hace sentir bien. Ese sentimiento que Dios nos hace sentir, que Él está ahí presente y después se va, Él lo quita para que nosotros no nos vayamos por el sentimiento, sino que lo sigamos por lo que Él es. Es decir, que Él a veces se esconde y se muestra. Se esconde para que nosotros sigamos progresando en nuestra fe y que no nos basemos únicamente en el sentimiento. Lo mismo pasa con el amor a una persona. Nosotros no nos tenemos que basar en el sentimiento de que yo tengo que estar enamorado de esa persona o sentir algo por esa persona. Obviamente que siempre las primeras veces uno se enamora, está todo bien, pero después eso pasa y uno tiene que amarlo por lo que la persona es y no porque la persona te da o por lo que la persona te hace sentir. Y si no conocemos lo que es el amor, ¿cómo vamos a amar al enemigo? Porque Jesús nos pide, ama a tu enemigo. Pero si nosotros no podemos amar siquiera a los que nos aman, entonces ¿cómo vamos a amar a nuestro enemigo? Entonces la palabra amar no tiene nada que ver con el sentimiento, porque yo jamás voy a sentir algo bueno por mi enemigo. Es más, voy a sentir repulsión o rechazo hacia una persona que me cae mal o porque me hizo algo feo. Pero yo no me tengo que basar en ese sentimiento, sino que tengo que convertir el odio en amor. Y el amor es obrar bien hacia esa persona, desearle lo mejor hacia esa persona, desearle lo mejor a toda la humanidad, a todos los que te caigan antipáticos o no antipáticos, siempre buscando el amor de Cristo y no el amor propio. Bien. Lo primero que tú tienes que empezar es en amarte a ti mismo. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo que amar a otra persona, primero me tengo que amar yo. Bien. Para que yo me pueda amar, yo necesito conocer cuál es el amor verdadero.
el amor verdadero es Dios. Para yo amarme, tengo que tratar de llegar a Dios. Cuando yo llegue a Dios y que yo me estoy amando porque estoy creyendo en Dios, a través de Dios yo voy a poder amar a las demás personas porque me estoy amando yo. Si yo no me amo, entonces, ¿cómo podré amar a otras personas? Entonces el amor, primeramente, es conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Dios. Sobre todo, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, para llegar a amar, tengo que conocer a Cristo y apuntar mi vida a Dios. Y no por nada, Dios nos da el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, para que yo pueda amarme primero, tengo que poner un orden en mi vida. Y ese orden es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese orden lo tengo que cumplir en mi vida. Y el orden tiene que estar establecido así: primero Dios, después mi esposa, después mis hijos. Ese es el orden que Dios quiere para nosotros. No es primero mi esposa, primero mis hijos, después Dios. No, primero Dios, mi esposa y mis hijos. Tampoco es Dios, mis hijos y mi esposa. No, es Dios, mi esposa, porque es mi carne, y después mis hijos. Entonces, para que yo pueda amar y decir que yo amo a mi esposa, mi primer objetivo es amar a Dios. Una vez que yo empiezo a amar a Dios, yo puedo empezar a amar a mi esposa, a mis hijos y a mi prójimo. Mientras que yo no tenga ese orden en mi vida y no encuentre el primer amor, mi vida no va a tener un amor ordenado, sino que va a ser un amor desordenado. Una vez que yo encuentro ese amor, voy a empezar a poder amar a las demás personas. Y cuando yo encuentro ese amor, yo empiezo a descubrirme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Y cuál es mi misión? Yo voy descubriendo en ese amor lo que yo soy. Es decir, el conocimiento de uno mismo. Yo me conozco, yo sé lo malo que soy, y como yo sé lo malo que soy, empiezo a pedir perdón. ¿A quién? Al amor primero, a Dios. Entonces, para poder pedir perdón, tendría, si yo soy católico, confesarme. En ese sentido, cuando nosotros descubrimos a este amor, descubro también que Jesús dice: el que no se rechace a sí mismo y cargue su cruz, no es digno de mí. Es decir, que tiene que haber una renuncia de mí mismo. Renunciar a mí para poder amar a los demás. Y acá tiene que ver con a qué yo le dedico tiempo en mi vida. El tiempo, obviamente que el tiempo tiene que estar primeramente en mi familia, porque lo primero de todo es el prójimo, y el prójimo que significa lo más cercano, y lo más cercano a mí es mi esposa, y después de mi esposa mis hijos. O sea que mis primeros prójimos, o sea, los más cercanos a mí, son mis familias. Y después tenemos el ámbito de trabajo, la iglesia y los demás. Pero los primeros prójimos míos, los más cercanos míos, es mi familia. Por lo tanto, Dios me pedirá cuenta
de ese prójimo. Bien, la renuncia a uno mismo tiene que ver con empezar a desechar todo lo que el cuerpo me pide. Esto tiene que ver mucho con el ayuno, que nuestra iglesia nos pide generalmente que ayunemos, más en tiempo de Cuaresma. Pero, por ejemplo, yo puedo todos los viernes hacer un ayuno, es decir, prohibirme de algo que a mí me gusta, de algo que a mí me cueste hacerlo. Esto depende de cada una de las personas, pero por ejemplo, si a vos te gusta mirar novelas, un día, por Jesús, por amor a Dios, no mires novela. Si a vos te gusta tomar cerveza, tal día o toda la semana no tomes cerveza, pero no por ti, sino por amor a Dios. Si a ti no te gusta rezar, ponte un día, 1 hora y reza. ¿Eso qué es? Son ejercicios ¿para qué? Para que crezca el espíritu y disminuya la carne. Es decir, son ejercicios espirituales para uno aumentar la voluntad. La voluntad, disminuir tu voluntad y aumentar la voluntad de Dios. Prohibirte lo que el cuerpo te pide para alimentar un poco el espíritu. Bien. Las diferencias de ayunos son muchas que uno puede hacer. Había un sacerdote que decía, levanten la mano los que ven 1 hora al día televisión. Todos levantaban la mano. Después decía, ahora levanten la mano los que leen la Biblia 1 hora al día. Y ahí ya nadie levantaba la mano. Entonces, uno no se tiene que mentir. El problema es que uno se miente a sí mismo, se cree bueno porque no mata, no roba y no miente. Pero nuestra doctrina va más allá de esas cosas. Nosotros tenemos muchas cosas para ofrecerle a Dios. Nuestras oraciones. Y la oración no es solo por nosotros, sino por todos aquellos que están lejos de Dios, por ejemplo. Tenemos también diferentes formas de anunciar a Cristo en nuestro trabajo, en la escuela, en todo en el ambiente donde nosotros nos desarrollamos. En el fútbol, por ejemplo, tú tienes que demostrar que eres hijo de Dios. Pero también hay a veces que a uno le llega el descuido o le llega también las tentaciones. Y es ahí en donde nosotros tenemos que dar la batalla. Cuando a mí me llega la tentación, el tener la posibilidad y la buena voluntad de decir no. Bien. Entonces tenemos por un lado que para crecer en el espíritu puedo y debo ayunar. El ayuno no es solo de comida, ¿sí? Puede ser no mirar fútbol, puede ser no mirar un programa que siempre miro, no tomar cerveza. Si vos todo el día tomas cerveza, 1 semana no tomen cerveza. O sea, hay varias cosas, pero hacerla por Cristo. Por ejemplo, en algo pequeño, a mí no me gusta lavar los platos, pero lo hago por Cristo. Y esa tarea tan pequeña que es lavar los platos, lo hago por Cristo. ¿Tengo ganas? No. ¿Me gusta? No, pero lo hago por Él. En todas las tareas cotidianas yo puedo
y empiezo a hacer sacrificios por Cristo, cosas que no lo haría por mí, pero lo hago por Cristo. Bien, ahora bien, eso es una cosa que todos los cristianos católicos debemos hacer. Ahora yo voy a decir algunas cosas que no debemos hacer. Cuando nosotros hablamos de amor a Cristo y leemos la Biblia, vemos que el amor tiene que ver con llevar almas a Cristo o llevar almas al cielo. Por lo tanto, el reino de Cristo, cuando yo digo que trabajo para el reino de Cristo, es que yo quiero que esas almas vayan a Cristo, que esas ovejas que están en otro redil vuelvan al redil de Cristo. Y eso es amor, porque Cristo busca la salvación de todos, no de algunos pocos, no solo de los católicos. Jesús dio la vida en la cruz por todos, no por unos pocos. Pero dio también el libre albedrío, la libertad. A nadie va a obligar. Si alguien no quiere ir a Él, eso ya es problema de la persona. Si Jesús agarra y convierte a esa persona, toma la potestad y hay alguien que no quiere convertirse, que es ateo, que yo no quiero, y uno dice que Dios lo convirtió, estás diciendo que Dios doblegó la libertad de esa persona, y Dios nunca va a hacer eso. Por lo tanto, la voluntad del hombre tiene que ver con el libre albedrío. Si tú no tienes libre albedrío, está diciendo que tú no tienes libertad. Si tú no tienes libertad, entonces Dios no es amor. Porque como Dios es amor, a nosotros nos da la libertad de elegirlo, de amarlo o de no amarlo. Es una elección propia, que nos da todos los caminos y nos dio todas las herramientas y caminos, hasta su madre, para poder salvarnos, sí. Pero eso, cada uno elige o no esa salvación. Y eso es decisión propia de cada uno. Uno hace lo que puede y Dios nos ama tanto que hace todo lo posible para que nosotros volvamos a Él. Pero no nos va a quitar la libertad. Bien. Entonces, si yo, para yo decir que amo al prójimo, entonces estoy diciendo que hago algo para el reino de Cristo. Estoy trabajando para el reino de Cristo. Cuando yo estoy trabajando para el reino de Cristo, estoy en el amor de Cristo. Entonces, cuando uno manifiesta que cree en Dios y que cree en Jesucristo y que cree en la Iglesia Católica, está manifestando el amor de Cristo, porque Cristo fundó una iglesia y en esa iglesia están los sacramentos para que nosotros seamos y lleguemos a la salvación. Si yo me callo la boca y no habla nadie de esto, de lo que yo entiendo y de lo que Dios me hizo entender, y teniendo un prójimo que tiene una confusión o un error y yo me callo la boca, estoy tratando de que esa persona, no estoy obrando caritativamente, porque la caridad es amar a esa persona, y esa persona es amarla, es llevarla a la verdad, y esa verdad es Cristo. Por lo tanto, tengo que tratar de usar los medios que Jesús me dio para que a través de mí, pero por Cristo, porque yo no tengo el poder de convertir a nadie, pero es Cristo el que me abre la boca para que yo pueda hablar con esa persona y evangelizarla.
yo puedo hablar, evangelizarlo, pero es la persona después la que tiene la decisión de escucharme o no, y más cuando uno habla con la Biblia y con la palabra de Dios. Para ella le puede ser indiferente esa palabra, para otros no. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Si nosotros creemos en la Iglesia Católica y en los sacramentos, yo tengo que largarlo al viento a todo eso y decirle a esas personas que en nuestra iglesia están esos sacramentos. Y si son católicos, entonces deben usar esos sacramentos. No puede ser que un católico no use los sacramentos. Entonces no es un católico de palabra, pero no de práctica. Y nuestra religión se basa en obras. El ir a misa a mí me aporta primero la palabra de Dios, porque la escucho en la misa, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, como los Hechos. Escucho la homilía, que es el mismo Jesús que nos habla. Y en la misa tengo la comida que me da la fuerza para ir a predicar ese evangelio que he escuchado con la palabra. Ahora, si yo no voy a misa, ¿qué voy a predicar? La Biblia se lee con el catecismo. Si yo leo la Biblia sola, sin el catecismo de la iglesia, te va a pasar lo que me pasó a mí, que me confunda, que venga cualquier otro y hablarme de otra interpretación y yo le diga, sí, tenés razón. Es por eso que Jesús dejó al Espíritu Santo para que le diga a los apóstoles todo lo que Jesús le había anunciado. Por lo tanto, dejó el Espíritu Santo y la iglesia estaba con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba y hacía las diferentes cosas. Le fue enseñando cada vez más. O sea que la revelación siguió, no es que paró, la revelación siguió siendo, se siguió revelando cada vez más, un poquito más, hasta lo que conocemos ahora. Esa revelación está en la Iglesia Católica. Ahora bien, si nosotros tenemos una revelación ya dada, yo sé que por ahí hay gente que esté mirando este video y que no tenga idea de lo que es una encíclica o que no tenga idea de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica o que no tenga idea de por qué uno irá a confesarse. Pero si tú tienes esas dudas, es hora de que empieces a sacártela, pero por ti misma, no porque alguien te cuente. Hoy tenemos una herramienta que es Internet. Hoy te entras a la página del Vaticano y puedes encontrar todas las encíclicas, el catecismo de la Iglesia Católica y la Constitución dogmática. Ahí están todos los dogmas de fe que nosotros tenemos. ¿Qué es un dogma de fe? El dogma de fe lo que hace es que, habiendo muchas herejías, es decir, que había gente que decía otra cosa contraria a la Iglesia, se puso por escrito lo que la Iglesia se creía en la tradición de la Iglesia y hasta ese momento. Entonces, para que no haya confusión, se infundía un dogma de fe, que es lo que la Iglesia creía en su tradición y lo que deben creer de ahí en adelante los demás, para que la Iglesia no se confunda. Eso sería lo que sería un dogma de fe. Ahora bien, estamos hablando de amor. Entonces, fíjense en que en San Juan, creo que 17:3, si no mal recuerdo, dice, Jesús, hablando a Dios Padre, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo.
Es decir, que la vida eterna pasa por el conocimiento de Jesucristo y por el conocimiento del Padre. En realidad Jesús reveló al Padre. Lo invisible del Padre es el Hijo, y lo invisible del Hijo es el Padre. Eso decía San Irineo en el año 110 más o menos. Entonces debemos conocer quién era Jesús y qué hizo Jesús y qué nos pide Jesús. El amor tiene que ver con el conocimiento. Yo no puedo amar lo que no conozco. Y eso pasa hoy en día en los matrimonios. 3 meses y ya se juntan. Tiene que haber un conocimiento de la persona, pero no un conocimiento físico sexual, sino un conocimiento interno de la persona. Y en 6 meses, cuando tú estás enamorado de esa persona, no la estás conociendo, porque no estás viendo la esencia de la persona. Igualmente por ahí vos vas a estar 50 años con una persona y no vas a terminar nunca de conocerla, pero hay un tiempo, 1 año, 2 años, en donde tú puedes conocer a la persona en su esencia, en lo que quiere esa persona, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuáles son sus fines, qué es lo que le gusta trabajar, cuáles son sus deseos, si quiere tener hijos, quién sigue, no. Lo que pasa es que ahora se juntan todos y después resulta que la persona con que se casó no quería tener hijos y recién después de conocerla se entera de que ella no quería tener hijos. Entonces tiene que haber un conocimiento primero. Hay muchas personas que es ignorancia, como era yo. A mí, es verdad que yo reconozco que fui un católico ignorante, y si no me pasaba lo que me pasó, iba a seguir ignorante. Entonces Dios me llamó para enseñar lo que yo aprendí. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy intentando enseñar a nuestra persona lo que yo aprendí durante todos de lo que fue mi proceso de conversión. El proceso de conversión no es que yo me convertí y ya está. Yo sigo convirtiéndome todos los días. Todos los días uno tiene que buscar la santidad. Y bien, entonces el amor, cuando yo amo a la persona, es cuando yo le estoy acercando a cada persona a Cristo. Hay una complicidad que no es amor. Muchas veces eso pensamos sobre todo en la amistad, cuando soy yo cómplice de los pecados del otro. Eso no es amar a la persona, es todo lo contrario. Porque primero que le está justificando el pecado a esa persona, de lo que hizo, le está diciendo que está bien. Es decir, que vos en ese sentido en ningún momento la estás amando. Estás haciendo todo lo contrario a lo que tú crees que estabas haciendo bien. Porque en vez de amarla, la estás enterrando más. El amar a la persona es decir que lo que está haciendo es incorrecto, que se levante de ahí y que si pertenece a tu misma iglesia, tiene que confesarse. Siempre el amor tiene que ver, y no se olviden de esto, de llevar a la persona a Cristo y a la vida eterna y a la santidad. Cuando nosotros no estamos haciendo con esas personas que a veces son nuestras familias, no la estamos amando. Porque el amor verdadero es Cristo. Y para terminar, Santa Catalina de Siena nos dice que nuestra alma tiene 3 potencias, que son memoria, entendimiento y voluntad.
Esas son las tres potencias del alma. Así que cuando yo me muera, el alma va a seguir teniendo memoria, entendimiento y voluntad. La memoria tiene que ver, fíjense en que son tres, tiene que ver con la Trinidad. La memoria tiene que ver con ver en la historia de mi vida qué hizo Dios conmigo. Eso es lo que yo tengo que ver y tengo que tener memoria para no olvidarme de todo lo que Dios hizo conmigo. Primeramente eso. Entendimiento a través de mi intelecto, de mi entendimiento, porque soy un ser inteligente, cosa que los animales no son. Después ahí podemos distinguir de qué es ser inteligente o no. Con ese entendimiento yo conozco la sabiduría, llego a la sabiduría, y esa sabiduría es la verdad que es Cristo. Siempre, todas personas buscan la verdad. Siempre uno busca la verdad. Al más vil de todos, aquel mafioso, corrupto, va a querer que todos sus seguidores no le mientan. Y si alguien le miente, lo mata. Así que hasta el más vil necesita de la verdad y buscar la verdad. Esa verdad es Cristo. Entonces tenemos memoria para ver todo lo que el Padre hizo en nuestra vida. Entendimiento para entender quién es el Verbo, que es Cristo, para llegar a Él, a esa verdad. Y la voluntad, que tiene que ver con el amor, la voluntad de amar, que tiene que ver con el Espíritu Santo, el enviado, el Espíritu Santo, que es la persona que nace, o sea, que se desprende del Padre y del Hijo. Ese ser que nos toca, nos da ese amor para que nosotros a través de él podamos amar a los demás. Somos templo del Espíritu Santo, por eso me tengo que amar a mí para poder amar a los demás, pero con el amor verdadero, no con el amor mío, de yo, amor humano, amor finito, con el amor infinito que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Bueno, esto da para más, pero no quiero ser muy largo porque si no, después nadie lo mira. Que tengan un excelente día, un feliz año nuevo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.